de Punto Control. Hoy estamos con otra persona aquí acompañándonos, una persona, ¿vale?, que sabe bastante de lo que va a hablar ahora, Norma Monroy. Gracias, Norma, bueno, por estar aquí en el grupo y por participar también en Punto Control y, bueno, y toda la ayuda que sé que nos estás dando y los aportes. Gracias por estar en el grupo y por esta charla hoy también. Bueno, Daniel, muchas gracias. Buenas tardes a vos. Muchas gracias al equipo de Punto Control. Sí, yo creo que estamos trabajando fuertemente para brindar lo mejor de nosotros a todas las personas que nos sigan por todas las redes. Y bueno, hoy también estamos para una propuesta diferente y entregarles algo más. Vamos a hablar un poquito, vamos a empezar a hablar de, ya que viene el Día del Padre, empezar a tener unos tips para los papás, específicamente para los papás. Y esta vez no va a ser para la mamá, sino para el papá, por el Día del Padre, de unos tips de ayuda, ¿no? De ayuda de cómo comunicarse mejor con la familia, comunicación más asertiva, ¿no? Más, digamos, más, una ayudita, por a veces no se sabe cómo comunicar con los adolescentes o con los hijos, ¿no? Desde tu punto de vista, empieza tú hablando un poquito de tu punto de vista y lo que tú veas, cómo ayudar a tus papás, qué tips darles. Bueno, mira, yo les voy a hablar un poquito desde mi visión de grafoanalista. El grafoanálisis es una técnica que estudia la personalidad a través de la escritura, y entiéndase por escritura no solo el escrito formal, sino todos los gráficos, los dibujos que hacemos a través del escrito. Es algo muy interesante porque lo puede hacer desde un niño bebé, una vez que puede agarrar un lápiz, una lapicera, un crayón, hasta una persona adulta. Y tiene la particularidad, la grafología, de que es lo más propio y lo más íntimo de nosotros. Mira, es tan personal que es como nuestra huella digital. Por eso es fantástico toda la información que brinda, es información absolutamente nuestra, no podemos copiarlo ni trucarlo de otro, y es más, muchas veces la misma persona que pide el grafoanálisis se sorprende de los resultados, ¿no? En alguna oportunidad me dijeron, es como que me corriste la cortina, y si realmente es así toda la información que te brinda. Pero es muy interesante a su vez saber que la grafología es como nuestra huella dactilar. Entonces, por eso es tan propia nuestra. Hoy que vamos a hablar de los papás en especial, yo voy a focalizar más en la firma. La firma, que puede tener rúbrica o no, se entiende por firma nuestro nombre y apellido, nuestra identidad, y la rúbrica son los rasgos que podemos hacerle como un subrayado abajo, como un punteado, a veces hacemos, ¿no?, como una curva, un gladiolado, bueno, pero en sí la firma es nuestra propia identidad. Y es muy interesante porque generalmente el papá tiene una firma que denota su empoderamiento o no, su posición ante la vida, su autoridad, su autoestima, y en cierto modo eso es lo que le transmite a sus hijos. Es más, cuando los hijos empiezan a firmar, muchas veces buscan que su firma en algo se parezca a la de su papá. Es muy interesante acotar que si bien en un estudio grafoanalítico uno evalúa el todo, se toma, están por estándar, se toma en una hoja lisa, en una hoja de un tamaño A4, en una hoja lisa el escrito, se toma un escrito de 10-15 renglones y la firma. Y si bien se estudia el contexto, la firma por sí sola ya es tu sello y marca. Por eso es tan interesante el ver cuando una persona firma, cómo firma, ¿no? Si firma su nombre y apellido, si firma solo su nombre, si firma solo con una letra su nombre, ¿no?, la abrevia y el apellido completo, si tacha alguno de estos datos, si alguno de ellos es en cuanto a la medida a ojo desnudo, como se llama cuando uno la mira directamente, si es mayor o menor, si es escrito la parte del nombre y la del apellido, ¿no?, trabajándolas un poquito separados,
si alguna de ellas está como más apretadita o no, si la puntuación, si tuviese, no sé, un nombre María y un apellido Antonini, si esa puntuación en las I, por ejemplo, es igual en el nombre que en el apellido, si la presión, si el modo de escribir fue más fuerte, por explicarlo, ¿no? Si se ejerció mayor presión en el nombre o en el apellido. Bueno, es muy apasionante porque todo esto que te estoy nombrando, Daniel, todo nos da un dato de esa persona, ¿no? Incluso si uno a su vez mira la firma respecto al texto, la proximidad o no al texto, si la hace más sobre la izquierda, más a la derecha, más arriba, más abajo, todo nos da parámetros, ¿cierto? Parámetros no solo de la persona, como yo te comentaba, sino respecto a la relación de esa persona con su familia, con su círculo íntimo, con su pasado, o al revés, más a la derecha respecto, ¿no?, a su relación con el papá, con el medio, con el ambiente laboral o escolar. Si está más arriba o más abajo respecto a sus ideales, a sus aspiraciones, a sus sueños, así si es más abajo, más a lo material. Como verás, todo es información. Entonces, por eso, a mí me parece que es muy importante que los papás permitan e incentiven a sus hijos a que su firma sea lo que ellos sientan, ¿no? No a condicionarlos. A veces me ha ocurrido en las consultas que porque el hijo viene de una familia tradicional o de médicos o de una profesión X, tiene que tener algo de semejanza. Y en realidad no, porque nosotros tendríamos que instigar a nuestros hijos a que hagan su propia identidad y la plasmen en el escrito. Claro. Al contrario, si nosotros viésemos, sin ser grafoanalistas, que nuestro hijo, no sé, solo firma con el apellido, bueno, instarlos a acompañarlos, ¿no?, para que agreguen su nombre, porque es tan importante su nombre como el apellido. El nombre es mío, es mi propia identidad, y el apellido es la pertenencia que siento a esa familia. Claro. Y ahora, ¿qué tips le darías a los padres? ¿Qué tipo de ayuda para comunicarse más asertivamente con el hijo? Obviamente, si se sabe escribir, sabe firmar, mejor, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se puede comunicar mejor con él o entenderlo mejor a través de la firma? Mira, yo creo que a través de la firma un modo de ser más asertivo con el hijo, bueno, en principio es esto, instarlo a que ese hijo tiene un nombre y un apellido, hacerle saber que yo lo voy a acompañar en todo y que no necesariamente se tiene que parecer a mi firma, o a la de su papá, o a la de su abuelo, que tampoco tiene por qué cargar con ese legado familiar de que todos sus antepasados, su papá, su abuelo, su tío, su bisabuelo, fueron un médico, un escribano, un abogado. Él no tiene por qué cargar con esa profesión, saber que nosotros lo vamos a acompañar y a contener, así quiera ser un artista plástico, que nada que ver con esas profesiones muy estructuradas que a veces hay, nosotros lo vamos a acompañar. Yo creo que un modo de una comunicación muy asertiva para con nuestros hijos es eso, y hacerle ver que nuestra propia firma, de hecho, lleva esa identidad, ¿no? Yo soy tu papá, pero independiente de eso, yo tengo un nombre y un apellido en mi firma, independiente del abuelo y de su legado, y espero lo mismo para con vos, y estoy para acompañarte para que vos puedas construir tu firma, que en definitiva es eso, es tu sello personal. Claro. Y ahora, en cuanto a la emoción del niño, la forma de ser, ¿no? Es lo que le interesa también mucho a la gente, saber cómo es, porque a veces creemos que son de tal forma una persona, pero son de otras. ¿Cómo crees tú que eso ayudaría a un padre, por ejemplo, a darse cuenta de cómo es su hijo, ¿no? Si es más emocional, menos emocional, si es varias cosas. Bueno, mira, yo creo que con que simplemente un papá tome un ratito de su tiempo para ver las tareas escolares de su hijo, sin ser grafoanalista, puede llegar a esa respuesta que vos me decís, Daniel, porque, mira, hay rasgos que nos llaman la atención sin ser profesionales en esto, y por ejemplo,
sería un llamativo de atención que un hijo escriba con una presión muy fuerte, es decir, apretando mucho la lapicera, el lápiz, lo que fuera sobre la hoja, y entonces incluso del otro lado vemos como un tallado de lo que escribió. Eso nos está hablando de que nuestro hijo no la está pasando bien. Otro indicador importante, por ejemplo, es cuando vemos que del margen derecho nuestro hijo dejó un espacio realmente muy, muy grande o muy anormal, por decir de algún modo, porque nos está hablando de que, bueno, que es una criatura que no se anima a comunicarse del todo con los demás. O al revés, si no dejase nada de margen izquierdo, es bueno ir trabajando el soltarlo un poquito, porque quizás sin darnos cuenta estamos ejerciendo una sobreprotección de ese hijo, y ese hijo está totalmente condicionado por el mirar de su familia, ¿no? No puede despegarse de su relación con su mamá, fundamentalmente cuando es del margen izquierdo, con su familia, con su pasado, se siente realmente muy presionado. Entonces por ahí son estos tips, como vos decís, que uno puede ir viendo, pero ya te digo, con solo observar las hojas de la escuela, el cuaderno, uno puede darse cuenta de eso. A veces ocurre que nosotros tenemos un hijo que él es la alegría de todas las fiestas, ese es el más zarpado de todos, y sin embargo, a veces, cuando miramos el escrito, nos damos cuenta, esto que te estoy diciendo, por ejemplo, del margen derecho, que es muy grande, o que se va ampliando, ¿no? Empieza como un margen normal y se va ampliando, y en realidad lo que nos está diciendo es que ese hijo, que parece el más cara rota de todos, es un hijo que está usando una pantalla porque en su intimidad, en su esencia, es una persona muy tímida, muy retraída, muy vergonzosa, y que esto de ser el más zarpado es una máscara. Es interesante, y bueno, es interesante para los padres saber. Interesante, más que interesante, es importante, porque tienes que saber cómo realmente se está sintiendo la persona, ¿no? Que a veces ves, hay padres que están muy ocupados, no saben si el niño está sufriendo bullying en el colegio, si tiene algún problema, si tiene un montón de cosas que no sabemos, no lo vemos. Y más cuando los padres están muy ocupados. Porque para lo que nosotros puede ser algo banal, para el niño puede ser un drama tremendo. Y eso hay que prestar atención, ¿no? Eso desde el punto... Porque incluso, sí. Dime. Perdón, incluso a veces nosotros vemos chicos que están sufriendo, por ejemplo, un gran abandono. Y en realidad, si uno mira en abstracto su familia, está compuesta por su papá, por su mamá, por sus hermanitos, siempre estuvieron con él. Es más, a veces la mamá ni trabaja, o no, la criatura no pasa momentos que esté solo como para sentirse abandonado, pero sin embargo, en algún momento esa criatura sintió el abandono. Claro. Entonces, bien. Dime, Norma, tú me estabas comentando algo interesante, se nos cortó un poquito, dime. No, te estaba diciendo esto de que a veces la criatura sufre abandono, sufre esa sensación, y no es que en realidad nadie lo abandonó, pero él en algún momento, por determinada situación, él sintió el abandono, y él está viviendo esa sensación de abandono. Claro. Y bueno, y en consecuencia actúa de determinada manera por esa misma razón. Claro. No, pero además de todo esto, es importante saber que si bien uno puede mirar, como yo te dije, las carpetas de los hijos, los cuadernos, a veces los papás preguntan, sí, pero es tan chiquito. Bueno, cuando son muy chiquitos, no es por azar que los chicos usan lápices de colores. Y no necesariamente tiene que usar el negro, claro. Porque me ha pasado de casos que los papás le sacan, le compran la cajita de colores y sacan el lápiz negro porque lo ven como negativo. Y en realidad, el negro está bien, la criatura no tiene el negro, pero seguramente va a tener rojo, o va a tener marrón, o va a tener violeta, y los va a usar en significante como si fuese un negro. Claro. Entonces, bueno, de todas maneras, igual uno puede, aunque la criatura sea muy chiquita, uno igual puede observar esto. Por ejemplo, una criatura de 5 años, suponete 5 o 6 años, no estaría bien que todos sus dibujos sean como ovillitos de lana y todo sobre el pie del papel, ¿no? Al menos tendría que llamarme la atención, porque eso está denotando más, si fuera en estos colores que te digo,
o marrón, o rojo, o violeta, me está denotando que la criatura está sufriendo. Esa criatura está sufriendo violencia de algún modo, ¿no? O porque siente violencia en la escuela, como puede ser un bullying, o porque siente violencia en su casa, que a veces puede ser, por ejemplo, por una disputa de sus papás, puede ser por una niñera que lo trata y él siente violencia. Entonces, a ver, tampoco es que por esto una vez veamos un ovillito y salgamos disparando, ¿no? La criatura está sufriendo una violencia, ¿no? Hay todo un contexto, pero sí por lo menos me tiene que servir para estar atento y controlar. Si esto que hace mi hijo es una constante en el tiempo y cambian las situaciones y él sigue con esto, bueno, ya no es algo fortuito, no es algo que hizo por azar o porque quiso dibujar algo que aún no sabe dibujar. Bueno, todo eso que estás diciendo, aquí mucha gente va a tener que parar el vídeo y prestar atención porque son mucha información y es interesante, muy interesante, ¿no? Voy ahora, bueno, eso desde el punto de vista, desde la grafología, desde lo que tú decías, que tendríamos que hacer otro programa, que ya te había dicho, hacer un programa sobre los dibujos de los niños, los colores, que es importantísimo, porque solo con ver cómo dibujan, de qué lado, el tamaño, etcétera, si los dibujos, yo qué sé, de personas tienen manos, si tienen ojos, todo marca muchísimo, ¿no? Ahora voy a... Aún cuando no tenga, el que tenga en exceso, que tenga detalles en exceso, o detalles, por ejemplo, unas manos demasiado largas, o que le falten los ojos, no son detalles menores, ¿no? O a veces hacen los ojitos como vacíos, le decimos. Claro. Bueno, ¿qué hay, no? Que la criatura no quiere ver, Claro. o a veces esas manos tan exageradamente largas, me pueden estar indicando distintas cosas, o una situación de violencia, o también me pueden estar indicando la necesidad terrible de afecto, ¿no? De un abrazo que está teniendo. Y por eso te decía que hay que hacer, me gustaría después hacer un vídeo exclusivamente de esto y que la gente va a tener que pausar y mirar, porque es información invaluable, la verdad que es, y muchos padres no tienen ni idea, ni idea. Sí, es verdad. Ahora yo Bueno, de hecho, hay un trabajo importante, por ejemplo, acá en Argentina, donde se está pidiendo que se incorpore un grafoanalista a los gabinetes psicopedagógicos. Porque bajo ningún concepto es que el grafoanalista va a suplantar a un psicólogo ni a un psiquiatra, nada que ver. De hecho, muchas veces nosotros en la devolución sugerimos una terapia, ¿no? Psicológica o psiquiátrica o lo que fuera, o un acompañamiento terapéutico. En absoluto nosotros reemplazamos a ellos, pero sí hay una realidad que la grafología, al ser tan precisa y tan única, tan de uno, te da datos realmente muy certeros, no deja margen de error. ¿Por qué? Porque uno toma toda una batería, Daniel, y entonces va corroborando en cada ítem esto que te está diciendo. Entonces, cuando uno le dice a la persona, suponete a un papá, que esta criatura está sufriendo una situación de violencia con su niñera, es porque realmente tenés la certeza, porque vos lo súper corroboraste en un montón de situaciones, de ítems, y entonces vos realmente lo que le estás diciendo es algo sin margen de error. Claro. Es como lo que hablamos otra vez de lo que yo hago, que parte de lo que yo hago, que es la morfopsicología, que te marca cómo es la personalidad de esa persona exactamente, ¿no? Después que lo module, que lo oculte es otra cosa, pero ahí está. Ahora te voy a dar unos tips, unos puntos desde mi trabajo, digamos, desde el coaching, de cómo lidiar, a ver qué te parece. Algunos tips para tener una comunicación más asertiva con los hijos. Mira, cuando los padres son asertivos, cuando son asertivos, están satisfechos. O sea, esos padres están satisfechos, relajados, con autocontrol, ¿vale? ¿Qué pasa? No imponen sus criterios de forma autoritaria, pero establecen límites. O sea, hay límites, claro, no hay una imposición, pero hay límites claros. Además, ¿qué pasa? Que con estos padres tienen en cuenta siempre la opinión del niño. Finalmente, obviamente, la decisión es del adulto quien decide, ¿vale? Pero estos padres, cuando trabajan con asertividad, padres asertivos, tienen muy en cuenta la opinión del niño. No significa que el niño decida lo que no, pero tienen en cuenta su opinión, ¿no? O sea, la pregunta es, que la que te hace todo el mundo, ¿cómo se logra la comunicación asertiva? Bien. La comunicación efectiva. Cuando los hijos son pequeños, que es cuando hay que empezar, hay que estar siempre disponible para hablar con ellos, usando un lenguaje apropiado, un lenguaje claro, para la edad del niño, ¿no?
pero sobre todo a asegurarnos de que el mensaje se haya entendido. Siempre que terminas de hablar con un niño le preguntas, ¿me has entendido? Lo miras a los ojos. Digo, ¿tú has escuchado lo que te he dicho? ¿Lo has entendido? Siempre con cariño, pero mirando a los ojos de frente. Viendo si el niño realmente Claro, entiende. porque ahí tiene las dos comunicaciones, Daniel. Claro, La comunicación verbal y la comunicación visual. claro, Entonces la criatura se siente acompañada. claro. Y siempre con el tono adecuado a la edad del niño también. Muy importante aprender a la escucha real, ¿no? La escucha de verdad. Cuando un padre, ¿qué pasa? Ay, cuando escuchamos atentamente a nuestro hijo, estamos demostrando interés, mucho interés. Y para lograr esto, hay que dejar lo que estás haciendo, deje de lado lo que está haciendo, y mantener el contacto visual, como te digo, mientras se le sonríe o se le acaricia, sin interrumpirlo, ¿no? Es muy importante. Otra cosa, una vez que el niño ha terminado de hablar, se le puede hacer algunas preguntas fáciles de contestar y que mantengan la conversación interesante. Eso es importantísimo, enseñaros a conversar. Evitar también que la conversación se transforme en un interrogatorio, pues eso no sirve. Que exprese sus ideas, o sea, tú puedes expresar tus ideas y ellos también. Que sea mutuo, ¿no? Eso tiene que ser así mutuo. Son, digo, cosas Perfecto, y que... eso a su vez, como vos decías, Daniel, se puede hacer desde los niños pequeños hasta ya la criatura después, si vos lo comenzás de pequeño, después a medida que va creciendo ya tiene Claro, ese ritmo, ese entrenamiento de conversación con su papá, ¿verdad? sí, eso es cierto. También es bueno planear regularmente juntas familiares. Hay muchas familias que lo hacen, otras ya no. Tiempo para hablar. ¿Por qué? Porque eso constituye una excelente oportunidad para hablar de detalles cotidianos o para discutir problemas de quejas, ¿no? En familia. Y ahí entienden lo importante que importante es cada miembro de la familia. Entonces, claro, hay que tener tiempo para hablar, para ser escuchado por los demás y para escuchar. Hay que enseñarlos. También otra cosa importante es admitir cuando no sabemos algo. No somos omnipotentes. ¿Ah? Cuando te equivocas, lo admites, y cuando el padre no sabe algo, tiene que decirlo. No, esto no lo sé. Podemos buscar la información, pero esto no lo sé. No dar, es mucho más sano que los padres demuestren a sus hijos que ellos son humanos y que no saben algunos temas que que inventar alguna respuesta falsa. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, totalmente, es así. Es así porque hay incluso el respeto que el hijo va a sentir a su papá es diferente, ¿no? Porque mi papá es esto y cuando no sabe algo no tiene vergüenza de decírmelo. Claro. Y también estar preparados para la respuesta de los niños, porque a veces ya sabes cómo son. Bueno, mi hijo ahora tiene 13 años. Cuando era más pequeño me preguntó, ¿qué año naciste tú? Y le digo, en 1968. Me dice, en la época de los dinosaurios. Digo, no, no tanto, pero bueno, se acerca, pero no tanto. Entonces, claro, explicarle, tener paciencia, explicarle las cosas, ¿no? Y también es muy importante evitar una comunicación negativa con los hijos. Porque muchos padres no son conscientes de que a veces todo nos ha pasado, utilizamos formas negativas para comunicarnos con ellos, ¿no? Ejemplos de comunicación negativa, sermones. El sermonear no sirve porque es dar información o sea, más de la que es necesaria. Y ahí no das cabida a otras opiniones o ideas. ¿Alguna vez que le has dicho algo a tus hijos? Si le has dicho algo y lo he entendido, no es necesario repetirlo, ¿no? Y siempre cuando el niño tenga la claridad sobre las normas y los límites, perdón, no es necesario repetir otra vez. Otra cosa, las interrupciones. Cuando los niños están hablando, los padres deben darle la oportunidad de terminar lo que están diciendo. Eso es importantísimo. No sé si estás de acuerdo con esto. No, sí, totalmente. Fíjate que en esto de que vos decís, ¿no? de acompañarlos y de darles su espacio, si lo llevamos a lo que estábamos hablando inicialmente, por ejemplo, de la firma, también es el respetarle que si en un primer momento la criatura solo escribe con su nombre, está bien, Claro, ¿no? Porque en realidad todos hacemos una primera aproximación a nosotros mismos con el nombre. De claro, hecho, lo que primero aprendemos a escribir es nuestro nombre, no el apellido. de Entonces, bueno, el permitirle ese espacio hasta que su misma madurez y su mismo reconocimiento de identidad le lleva a incorporar el apellido, es más, a veces los dos apellidos, es importante para él, porque es todo un tránsito, claro. ¿no? Independiente de si tiene que llevar casi que por mandato familiar el apellido, porque es un apellido más ilustre o en la profesión o en la zona o socialmente hablando. Pero está esto de acompañarlo es tan importante
de comprenderlo y acompañarlo y darle su espacio, Sí. también hace a su autoestima y a su empoderamiento. Fíjate que los niños que no se sienten escuchados pueden dejar de comunicarse con los padres. Y ahí empieza otro problema. Si el niño se deja de comunicar contigo, obviamente hay un problema grande porque no sabes qué le pasa, dónde está, dónde va, qué amigos tiene, no sabes nada. Otra cosa importante es las críticas. No se debe criticar los sentimientos, ni las opiniones o las ideas de nuestros hijos. Ya que pasa, ¿por qué? Porque eso afecta a la autoestima. ¿Mm? Viviendo en el pasado también es una cosa que ocurre. Una vez resuelto, como digo, el conflicto, no se debe volver a mencionar. No se puede trabajar todo el tiempo o hablar todo el tiempo del conflicto. Una vez que ya pasó, es pasado. Y ahí queda. Los padres que mencionan constantemente los errores de sus hijos, les están enseñando a guardar rencor. ¿Entiendes? Que eso también creo que se puede ver un poco reflejado cuando son grandes en la letra, ¿no? Se ve reflejado en varias cosas, ¿no? Lo que uno siente, las carencias que Sí, tiene. totalmente. Entonces hay un montón de cosas que se han reflejado, ¿verdad? Sí, encontrás una carencia y también encontrás una cierta carencia, rencor y agresividad, porque en realidad no me permitiste ser quien soy, ¿no? Entonces, más allá de que yo me tenga que mostrar para conformarte a vos, digamos, desde la postura de un hijo, para conformar a los papás y dejarlos contentos, mi realidad íntima es que estoy sufriendo. Claro. Entonces, bueno, como en todas las cosas, cada uno ese sufrimiento lo canaliza del mejor modo que puede, pero sí es una realidad que en la letra sale, ¿no? No solo en la firma, sino en el escrito en general, uno encuentra esos datos. Y además de eso también, en cierto modo, hasta le estás enseñando, Daniel, a tener una actitud de engaño hacia los demás, porque por conformarte a vos, la criatura dibuja, digamos, o actúa de determinada manera, cuando en realidad no lo es, y entonces uno inconscientemente le está enseñando que hay que mentir, que hay que figurar algo que uno no es. Claro. Bueno, eso es un tema muy interesante también, el tema de la mentira, porque también se sabe que un niño cuanto antes, depende de qué grado de la mentira, ¿no? Obviamente, pero se sabe que un niño cuanto antes aprenda a mentir, más inteligente es. ¿Por qué? Porque tiene que reconocer la realidad como es, crear una realidad alternativa y vendértela. Entonces, eso requiere inteligencia, pero no significa que mentir sea bueno, no. Pero también hay que ver, porque muchas veces digo, mentir es malo, no. Es como aquello de los hombres no lloran. Es una estupidez, no. La mentira es necesaria a veces, es parte, es evolutiva, y el llanto también. A veces se necesita llorar, punto. Que ellos se sientan mal. También otra cosa, cuando el niño se sienta mal o quiera expresar sus emociones, hay que dejarlo. Cuando por ejemplo, un niño más pequeño, cuando se le pasa la rabieta, recién cuando se termina la rabieta, es cuando él puede decir, ¿ves? Esto que hiciste, esto que estás haciendo no es necesario. Podemos hablar, puedes dialogar, enseñarle también, yo doy un curso de inteligencia emocional para niños, que en realidad se le da a los padres, que se le muestra diferentes fotos de emoticones o varias cosas con caritas alegres, o sea, las 5 emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa. Entonces, hacer que los niños aprendan a identificar esas emociones. Eso, claro, desde más pequeños. Ahora aquí estamos hablando no solo de niños pequeños, sino también de otros más grandes. Pero lo importante, igual, de todas formas, es la coherencia de la comunicación. Comunicación asertiva significa escuchar atentamente, pero realmente que me interese lo que estás diciendo. No que te escuchas, sí, ahora no tengo tiempo, después, pues eso no es importante. Porque para Es ti... escuchar con empatía hacia lo que está sintiendo el otro. Exactamente, y realmente que te importe, ¿no? Algo interesante que te quería preguntar, que esto va totalmente con tu trabajo, la letra T. A mí siempre me llamó mucho la atención la letra T. ¿Dónde está el palito? Explícanos un poquito eso. Bueno, la letra T es una de las letras reflejas que le llamamos en el grafoanálisis. También todo es importante, porque es importante desde que vos la trazás para ver cómo estás parado ante la vida, y es importante el palito que le hacemos, es importante todo, es importante a qué altura lo hacemos, es importante qué tamaño le damos siempre respecto a la letra, ¿no? Claro. Y dentro de respecto a la letra, respecto a mi letra. Yo no puedo evaluar, suponete, una letra de alguien que escribe en micrografía, esa letra súper chiquitita, a alguien que escribe una letra exageradamente grande. Siempre se trabaja en referencia a la letra de la persona. Claro. Bueno, entonces tomamos
la T en sí, el cuerpo de la T, el palito depende de qué altura vos lo haces, qué tamaño le haces, tiene mucho que ver con la autoestima, con la autodeterminación, con los sueños, con tu autorrealización. Es muy interesante la letra Es muy T interesante. precisamente, ¿no? Sí, Es sí. muy interesante. Yo me fijo mucho en eso porque, claro, yo no, obviamente no soy experto como tú, he estudiado grafología durante varios años, pero no sé, no tengo el conocimiento que tenés tú, pero varias cosas ya me marcan, ¿no? Me marcan y seguro que hay letras, he tenido pacientes que tienen el palito fuera de, o sea, digamos, la línea fuera de, ya fuera. Claro, Entonces ya marca algo bastante, claro, hay sí. que prestar atención, ¿no? Sí, incluso a veces hay gente que el palito lo hacen a la altura de las otras letras. Claro, Entonces, en un primer golpe de vista, como que no está, ¿no? claro. Bueno, es una persona que tiene para trabajar, entre otras cosas, mínimamente la autoestima, Sí, ¿no? eso sí, la autoestima. Que eso es lo que también lo ves Sí, mucho en los sí, niños, se ve. Los niños cuando aprenden a escribir, incluso eso lo ves. No hay forma de no verlo. Si sí, sabes dónde está, obviamente tienes que saber lo que estás tal buscando cual. para verlo. Pero bueno, lo Sí, importante, no quiero hacer muy largo el vídeo porque después ya sabes que la gente mira lo que es más corto. Pero es un tema interesantísimo que podríamos estar horas. Y repito, voy a hacer un vídeo contigo solo de dibujos de niños y colores, que eso es interesantísimo. Pero lo que iba, y creo que estás de acuerdo conmigo, que hay que trabajar la autoestima del niño siempre, motivarle la autoestima, motivar que él, que no necesita de nadie para ser feliz, que está bien el vínculo familiar, cuando son pequeñitos tienen dependencia, pero enseñarles a ser independientes, ¿no? Eso es importantísimo. sí, sí, tal cual. Yo creo que eso es lo más importante que tiene la comunicación asertiva, ¿no? La confianza que le demos a nuestros hijos para ser quienes realmente sientan ser. Y por sobre todas las cosas, para ser ellos y ser felices. Porque en la medida que uno lo va presionando, hasta inconscientemente, vamos hostigando y vamos aniquilando ese crecimiento de autoestima y de brillo personal que todos debiéramos tener. Y que después sí es cierto, vos de última lo podés trabajar en una terapia, pero vamos a convenir que ya no es igual. Claro, Entonces, es muy importante esto de la comunicación asertiva con los hijos en todas las edades, porque, porque el consecuente es ni más ni menos que eso, ¿no? Una claro. autoestima desarrollada y una persona feliz. Y me hiciste acordar de una cosa que decía un maestro mío hace años, más vale poco pecar que mucho confesar, y más vale prevenir que curar. Es lo que tú dices, más vale prevenir antes de que pasen las cosas, es mejor prevenirlo, ¿no? Esto ya para niños más pequeños, pero Sí. claro. Bueno, Norma, gracias en serio por la charla, por toda la información que estás dando a la gente, que es importantísima, realmente es importante, no es broma. Y haremos otro vídeo más, seguramente, como te digo, haremos otro vídeo más interesante todavía, sobre dibujos, colores y demás. Pues nada más, Norma, agradecerte una vez más por el tiempo, Bueno, por la charla. Gracias por estar al punto control. Y bueno, si quieres decirle a la audiencia, lo que nos están mirando, todo tuyo. muchas gracias a vos, muchas gracias a Punto Control y un muy feliz día a todos los papás. Que pasen un día realmente pleno, en familia o solo, pero realmente bien consigo mismos, porque son el primer ejemplo que le vamos a dar a nuestros hijos. Cierto. Vale, no, Muchísimas muchas gracias, Daniel. gracias. Muchas gracias y gracias a Gracias a todos los que vos. nos están mirando. Dale, compartan, bueno, búsquennos en Facebook, en YouTube también, Punto Control. Y por aquí, creo que por aquí, de este lado van a encontrar dónde comunicarse con nosotros, teléfonos y demás. Va a estar todo ahí puesto en el vídeo. Muchas gracias y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias, Norma.